público siempre, para mí es uno de los grandes maestros argentinos de la comedia del arte. Tengo. Totalmente, ahí Gallardú, Savignone, ahora está disputando un poco Casablanca, pero es una cosa, y además lo venís laburando desde hace un montón. Yo tengo ese recuerdo entrañable, esta me la llevo a mi casa. Porque yo lo conocía, claro, él no me conoció a mí, pero yo lo conocí a él en la Fundación Banco Patricio, haciendo Mefisto o Rajemos que viene el diablo. Claro, no, o al revés. Fausto o Rajemos que viene Mefisto. Ahí te conocí yo, no sé si para la juventud de acá, ya no existe más la Fundación Banco Patricio, estaba ahí en el primer piso. Tenía dos salas, ¿no? Dos salas hermosas. Dos salas hermosas. Dos. Una en la cúpula, en la esquina de Sarmiento, estaba el Banco Patricio abajo y arriba la Fundación. Es donde cuando quebró el Banco Patricio se fue todo eso. Venían escritores de afuera. Sí, tenía una actividad cultural muy importante. Sí. Y el edificio el que digamos, se hizo acreedor de la deuda del Banco Patricio no usufructuó el espacio. No, como teatro para la cultura. Claro. Para trainings y meetings. Sí. Para algunas otras cuestiones. Yo había sacado un crédito del Banco Patricio. Me puse muy contento cuando dije, chao, crédito, ahora no te pago nunca más. Y después me dijeron, ojo, porque un día te van a caer encima. Y yo seguí pagando y un día me cayeron encima y fui contento de decir. Pero a los que perdieron el dinero que tenían, no se lo devolvieron nunca. No, cobrar sí. Eso siempre. Una gran estafa. Siempre así. Sí, sé que estafaron muchísima gente. Sí, un montón. Y bueno, lo invité y él quiso venir. Nos pasó algo en la cátedra. Nosotros trabajamos desde los griegos hasta el 18, si llegamos y si podemos, ¿no? Pero en ese transcurso hay algo muy extraño y fabuloso que empieza a pasar en el siglo XIV, siglo XV, que es cierto proceso de profesionalización de las compañías y profesionalización de estos actores ambulantes, itinerantes, que nunca dejaron de existir, que empiezan a laburar a partir de una dramaturgia del actor, ¿no? La dramaturgia del actor no es un invento ni argentino, ni contemporáneo, ni nada. Tienen unos cuantos añitos. Y entonces empezó a aparecer en la relación con la cursada, que a veces es gente muy indiscretamente joven, que yo empecé a hablar de la comedia del arte y del uso de la máscara y no tenían ni idea de lo que estaba hablando, de nada, no había ningún tipo de contacto con la experiencia. Entonces, una cosa es agarrar el texto de Sófocles y decir, bueno, analicemos episodio 1, y otra cosa es yo tratando de explicar qué es un texto del actor, en qué consiste la comedia del arte. Y como siempre Borges tiene razón, ¿no? Ese hermoso cuento Averroes que está en el Aleph, no hay manera de reconocer si falta la experiencia. No hay chance de que yo pueda explicar la comedia del arte si no hay experiencia de contacto con la comedia del arte, ¿no? Porque me quedan los dibujitos de Goldoni, ¿no? Pero acá tuvieron hace pocos años tuvieron los japoneses acá en San Martín. Pero trabajaron kabuki ellos. Claro. Sí. Teatro de máscaras, pero otro. Otro distinto. Algo simultáneo en la historia. Nunca entendí eso, nunca me lo pude explicar. Como los orígenes, uno habla del origen del teatro, pero habla del origen del teatro occidental. Pero paralelamente, los chinos, los japoneses, todos estaban inventando un teatro alucinante. Pero ¿qué vínculo había entre ellos? No lo conozco. No conozco cuál vínculo. Prácticamente ninguno. Impresionante, ¿no? Prácticamente ninguno, por todas las guerras. Bueno, si hubieran hecho un censo, viste, hubieran incorporado. Claro. Ayer te preguntaban tus antecedentes, tenían antecedentes indígenas. Mirá. Si era por el censo se hubieran enterado. Sí. Pero digo, tu espectáculo, La Ronda del Trovador, que está en la Salita Barleta, Sí. La verdad que nos viene como anillo al dedo porque era la clase que, obvio, porque era la clase que nos faltaba vinculada a la comedia del arte. Entonces, me gustaría que me expliques vos, como hacedor de la comedia del arte, ¿qué demonios es la comedia del arte? ¿Qué es esto de un Lazzi? ¿Qué es un Canovaccio? ¿La comedia del arte trabaja con estereotipos o trabaja con arquetipos?
¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Esa no te la tengo en la tarjeta, la pregunta. No traje esa pregunta. Esa pregunta. Sí. ¿Se la pasan haciendo siempre lo mismo? Qué bueno. Es siempre la misma historia, Intriga, son ¿no? siempre los Sí, mismos sí, personajes. Sí, está buenísimo. El mismo cuentito de hace 500 años y sigue funcionando, ¿qué onda? Qué bárbaro. Bueno, lo que pasa es que vos hablaste desde los griegos hasta el siglo XVIII. Ese es el periodo de Claro, sí, la verdad. Sobre todo en el arte a partir del 1500, 1600 que se explota todo y que se Por eso transforma. nunca llegamos al 18. La música se desarrolla el teatro, cambian las combinaciones de la armonía musical, las artes plásticas, todo, ¿no? Explota todo. Bueno, por este mismo motivo también aparece la comedia del arte. Digamos, todo lo que fue el medioevo, era un teatro, era una sociedad teocéntrica. O sea, Dios, como estaba todo muy manejado por la iglesia era el poder absoluto de esas monarquías que había en esos estados, que todavía no estaban los países conformados como lo tuvieron luego, como Italia, que eran un montón de lugares. Reinos, no estados nacionales. Exactamente. Entonces, la iglesia tenía un enorme poder, con lo cual imponía que Dios era absoluto el centro de la vida de la sociedad, teocéntrico absoluto. Quiere decir que el único creador era Dios. El actor no era un creador, el actor era un hereje que gritaba en un rincón y que lo encerraban, y cuando se moría lo tiraban con los cerdos y se lo comían los chanchos. O sea, era un espanto, una vida horrorosa, además de torturas, de muertes, quemaban a la gente que no estaba acorde a ese sistema que imponía la iglesia. La iglesia defenestraba todo tipo de acto cultural al aire libre. Bueno, todo esto lo habrán conversado, lo habrán hablado, estaría haciendo un repaso. Pero necesito empezar por acá. Sí. Un día el hombre se hinchó de todo esto, y van a saber qué cosa que ahora no nos convoca a discutirla. El hombre y la colombina también se hinchan. El hombre y la colombina, bravo, muy bien, muy bien. Estamos acostumbrados a hablar así. No pasa nada. Se hincharon de eso, entonces necesitaron un cambio, y ahí fue donde llegó a la crisis absoluta, ese medioevo, ese poder sobre el hombre y la mujer en la sociedad. Entonces generaron un cambio. Ese cambio produjo una liberación. El hombre, la mujer, empezó a ser el centro de la sociedad. No, está muy bien que me lo corrija, está muy bien. Estamos acostumbrados a hablar así como un genérico. Entonces, el hombre y la mujer se expandieron, se abrieron, se liberaron, empezaron a ser el centro de las circunstancias. Entonces empezaron a desarrollarse montones de cosas, como lo dijimos antes. Entre esas cosas, el teatro. Y que salieron a la calle. Los que todavía ni siquiera eran actores. Eran improvisados, histriones, que tenían mucho ímpetu y mucha capacidad carismática, y salían a la calle a actuar. Y actuaban lo que se les ocurría. Vestidos de sirvientes, con unos trajes blancos. Claro. Como no eran intelectuales, empezaron a robar de todos lados, a robar, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, espera. Alguien dijo Plauto. Plauto, que lo deben de tratar, la nueva comedia. O sea, Plauto toma del teatro griego de Menandro, y esa nueva comedia que empieza a generar ya en Menandro, la toma Plauto y la desarrolla, y aparece el enredo, ya la comedia no era de conceptos, como Aristófanes, ya no, el hombre empieza a ser protagonista del juego de la comedia. Entonces aparecen el protagonista, el antagonista y el agonista, un tercero en discordia, un enredo, ¿no? Entonces este le miente a este le esconde, y empiezan a enredarse y empiezan a generar situaciones, teatro de situaciones ricas y divertidas, donde el amor, el sexo forma parte, porque aparte del teatro popular, en la calle, al aire libre. Imagínense las guarangadas y las groserías que se hacían en ese teatro. Porque si nosotros vemos los grabados, los dibujos de esa época, en casi todos hay juegos fálicos. Siempre está un arlequino con un palo que usa para revolver la polenta, que después se transforma en la bata, la famosa bata, pero en realidad viene de batuta, es una cuchara. Siempre está con el coso fálico o metido escondido abajo de las polleras. Entonces empiezan a tomar elementos de todos lados. El carnaval veneciano, vamos a usar la máscara, porque así le imponemos un rol
¿no? Pero son unas máscaras medio diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, no te tapa toda la cara. No, claro, por supuesto que le dejan la boca libre para que se pueda hablar. Más impresionante. Claro, pero generan un gesto, ya tienen un gesto implícito. Entonces a la distancia ya ese gesto ya impone. Ya impone un carácter. El capitano, que es una máscara con la nariz muy alargada, cada prototipo, el dottore, que es es frente y bigote, es un erudito que todo lo sabe, que todo lo explica, que habla latín, que se hace difícil, explican difícil, una especie de intelectual, pero que se hace ver como tal. Entonces todo lo explica difícil para que el otro diga, oh, qué inteligente. Entonces empiezan a juntar elementos. La máscara, como decías, la máscara, me hablaste recién, por lo que yo pude averiguar, la palabra máscara viene de muy antiguamente de Grecia, de un vaciado que se le hacían a los muertos, cuando un muerto, cuando en la familia ya no existía la fotografía, ¿qué hacían? Le hacían un vaciado a la cara, con algún pasto, con alguna cosa, y después hacían un positivo y quedaba como una especie de busto. Entonces de esa manera recordaban las facciones del muerto. Y eso se llamaba masca. ¿Por qué? No sé, pero se llamaba masca. Máscara. Masca, y yo hago esta deducción, mascota. ¿Qué es la mascota? ¿No? Es una extensión de su dueño. De un afecto puesto en un, ¿no? Que a veces mucha gente que yo conozco tratan a sus mascotas como si fueran hijos propios, ¿no? Hacen un traslado en la mascota, bueno. La máscara, a la que en Grecia le agregaban una especie de cono para que al aire libre en esos anfiteatros que actuaban, que aparte los anfiteatros tenían una acústica de la Gran 7, impresionante era el estudio acústico de esos espacios al aire libre. Yo tuve oportunidad de viajar a Colonia. En Colonia hay una plaza de toros que está en reconstrucción ahora porque la van a transformar en... Alguien muy conocido que vive cerca de esa plaza me comentó que la van a transformar en una especie de centro comercial. Qué raro, los alemanes son bastante proteccionistas. Lo que pasa es que está ahí abandonada. No se puede entrar, pero hay un rincón donde hay una reja que está cortada para que entres. Entonces yo siempre que voy a Colonia entro y me paro en el medio y hago ¡oh! Y es impresionante el rebote del sonido, o sea, la calidad acústica que tiene el lugar. Me imagino lo que debe haber sido una representación en el teatro griego, en esos anfiteatros, ¿no? Al aire libre. Sin ruido de tránsito ni otra cosa. Nada, ni aviones, ni coches, ni autos, ni nada, ni motores, ¿viste? Ahora ni en el escenario, porque inventaron esas luces que tienen un ventilador, entonces cuando hay 10 de esos prendidos... Yo el otro día decía, ¿pero tenés un aire acondicionado prendido? No. ¿Ese ruido qué es? ¿Un auto de la calle? No, es el ventilador de las luces. Claro, cagamos los actores. Bueno, entonces vuelvo a la máscara porque quería destacar esta palabra que a mí me llena de curiosidad, ¿viste? Algunas palabras que después con el tiempo uno hace uso de ellas y dice, ¿por qué se llaman así? A esas máscaras le agregaron unos conos. Habrá dibujos por ahí donde ustedes ven una máscara que tiene un cono así, bueno. Ese cono en latín se llama personare, para que suene. Personare, para que suene la voz hacia afuera. Y de ahí viene el nombre del personaje. O sea, el personaje es lo que está de uno hacia afuera, no lo que está de uno hacia adentro. Lo que está de uno hacia adentro es la persona. Lo que está de uno hacia afuera es el personaje. Lo que suena, lo que se ve, lo que está en el exterior. Lo cual a mí me gusta mucho porque afirma mis teorías sobre la actuación. Que si bien coincido en muchas de las cosas que he leído de Stanislavski y que he hecho uso en la medida en que las he aprendido, no soy un gran conocedor del método de las acciones físicas, pero cuando he tenido que hacer uso de la memoria emotiva o algo a mi manera, lo he intentado. Pero me gusta la idea, de hacia afuera, ¿no? La idea de... Perdón. Sí. Escuché a un actor norteamericano en un curso
que él decía que, por ejemplo, en los ensayos, que de la puerta para afuera era la persona civil que debía, que tenía familia, que odiaba, que quería, que cuando traspasaba esa puerta era el personaje, que ya no tenía nada que ver con el que había dejado detrás de la puerta. Claro. Eso me pareció también muy... Sí. Esa es una manera de entender la actuación, sí. Y lo interesante es que en realidad hay muchísimas maneras de entender la actuación. Esto, exacto. Sí, es una manera de entender la actuación muy norteamericana. Sí, lo dije. Ya conocemos, no, por eso lo... Voy en la línea de Strasberg. Sí, ¿no? Que de golpe actores que se encuentran con sus compañeros en los camarines y ya empiezan a tratarlos como los personajes. Sí. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa alienación. Tiene que ir al psicólogo. Yo soy yo aún en el escenario. Y estoy jugando a que soy otro, pero estoy jugando. Sí. No me lo creo. Estoy mintiendo, ¿eh? Estoy mintiendo. El actor se le llamaba farsante porque actuaba una farsa. Miente. El actor miente. El actor no muere cuando lo matan, el personaje. No, matan al personaje, no muere. Está mintiendo. Y cuando llora, le duele. Está mintiendo. Y cuando es feliz, está feliz. Miente. Entonces yo creo que es un muy buen punto de partida. Y lo peor es que cuando vos te subís arriba del escenario y decís, hola, soy Claudio Gallardú, también estás mintiendo. Porque al segundo ya no soy otro. Pero está muy por bueno. eso que a los chicos no se los puede engañar. O no se puede, tienen otra mirada, porque se le hizo un reportaje a un actor que había hecho un policial, eran Misiones, ¿no? ¿Argentino? Se le hizo acá, sí, se le hizo acá el reportaje. Y contó que el chiquito, cuando vio la película, le dijo al padre, dice, pero qué boludo, ¿por qué no te fuiste? Porque lo habían matado un tiro en la prisión. Entonces el chiquito, miramos que no podía entender que el padre estaba vivo ahí. Claro, eso es en realidad, nosotros vamos a hablar, lo mismo que decíamos antes de la experiencia, ¿no? Para reconocer la entidad poética hace falta experiencia. Entonces, muchas veces lo que sucede es que espectadores sin experiencia, los chicos, gente que nunca fue al teatro, no conocen la reconocen la Claro, chiquito, pero a mí está buenísimo, está buenísimo. Creo que una de las anécdotas más divertidas que hay al respecto es todo lo que se cuenta, todo lo que cuenta Pepe Podestá sobre el Moreira, ¿no? Claro, en el momento de ir a cuchillar al Moreira, en un circo de cartapesta, vos ves la un comisario foto? se levantó del palco y sacó su facón para defenderlo a Moreira y entró a la pista, le hicieron entender que estaban actuando. El hombre sacó y quería pelear y a defenderlo. Y vos decís, nada más artificioso que el Claro, circo criollo, claro. con esas barbas postizas mentirosas, imposibles, claro. todo mal. Y así todo toda la ausencia de la convención hace que no reconozcas la construcción artística. Acá mismo hoy día han contado actrices que salen a la calle y porque hacen un personaje maligno le insultan. Es muy común en los circos criollos también. La que sea el de Chihuahua, que sea el maldito. Claro, Quiero volver al punto porque me parece importante. Sí. Hay una muy famosa anécdota de Dustin Hoffman, ya que a usted le gustan las anécdotas, con Sir Laurence Olivier, le deben de conocer tal vez, pero igual hago un repaso rápido de la anécdota, donde ellos estuvieron juntos haciendo una película que se llamó Maratón de la Muerte, Marathon Man se llamaba en inglés, Maratón de la Muerte, donde había un alemán que lo perseguía, Dustin Hoffman hacía un judío, lo perseguía y lo torturaba con los dientes, con un coso, un horror la película. En esa ocasión, cuando estuvieron juntos trabajando, Dustin Hoffman en una conversación le dice a Laurence Olivier, le dice, maestro, usted que es uno de los más grandes actores, yo que estuve para hacer la película Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche, que él hacía Razzo, un personaje que era rengo y todo mugriento, y vivía en un edificio todo viejo y roto, dice, estuve un montón de semanas sin bañarme, me ponía piedras en un zapato para que me dolieran al caminar y la arruguera fuera natural y no sé qué, iba sin dormir a la filmación para no sé cuánto. Entonces Laurence Olivier en un momento le dice, pero no se le ocurrió actuar. Y es esto el punto al que quiero volver. Me gusta la idea del juego de la mentira. El mismo juego que hacen los chicos cuando se creen que son Superman, o cuando se creen que mueren, o que vuelan, o que lo que sea.
ese poder de credibilidad que tienen ante el juego. Eso es lo que yo creo que el actor debe desarrollar. Es la experiencia que tiene que desarrollar. Cómo jugar a mentir para que el público también sabe que está mintiendo. ¿Sabes? La convención. Sabe que el tipo no se llama como dice que se llama, ni se muere cuando hace que se muere. Entonces creo que esa representación de la vida, copiar la vida y representar el escenario, el arte máximo está en copiarla lo mejor posible. Pero no olvidarse de que estamos jugando a eso. Sí, porque para un discurso de verdad te vas a un juzgado o te vas a una facultad de medicina. Y no estaría alienado además, sino porque a tu compañero le pegarías en serio, claro. Con lo cual además te olvidarías de que tenés que pararte abajo de la luz, de que tenés que decir un texto que no es el tuyo, que es el del personaje, y de que en un momento termina y se tienen que ir. Entonces no puedes alienarte, estás encuadrado. Peor aún, que tenés que repetir todo el día siguiente. Qué genial. Entonces, el día de la marmota. Claro. El día de la marmota. Claro. Entonces me gusta esa idea. Con lo cual, vuelvo a la comedia del arte, estos oficiosos, la experiencia, como dice ella, empezaron a transformarse en gran expertos de la experiencia. Porque eso es comedia del arte. No es que porque es artística, el arte, la palabra arte porque es artística, no, porque eran comedia de oficio, eran enormes oficiosos, se tiraban a la pileta o al escenario a improvisar y a jugar, y iban haciendo un acopio de los resultados de esas experiencias. Entonces algunos los anotaban en unos cuadernitos que se llamaban Sibaldone. ¿Por qué se llamaba Sibaldone? No lo pude averiguar, con Z, Sibaldone. Entonces anotaban el chiste de me pica el culo, el otro, el chiste de que me como la mosca, el chiste de que el que se levanta de la platea me bajo de escenario y lo sigo. Entonces ellos hacían un acopio de gags que en la comedia del arte se llaman lazis. Lazis. Chistes. Con doble Z, lazzi. Chiste, gag. Viene a ser un poco lo mismo. Entonces ellos tomaban la máscara la adecuaban a un carácter, si era un mentiroso a lo mejor era con la nariz larga, si era empiezan a crear personajes, como normalmente los que actuaban eran de clases muy bajas, eran artesanos, oficiosos de la artesanía, entonces los protagonistas eran los criados, en las primeras, y se burlaban de la burguesía y de la aristocracia, que estaban interpretados por personajes que no llevaban máscara. Eran lo que se veía, eso es lo que son. Y siempre eran enredos donde esta clase baja le ganaba a la clase alta. Era comedia. Claro, y donde eran explotados además, de todo tipo. Por eso Arlequino termina siendo el gran protagonista del juego de la comedia del arte, porque era un pillo que desmentía todo y le ganaba a todos los que pretendían hacer uso, usufructuaban los beneficios que les daba el enredo, ¿no es cierto? Y además había algo súper interesante también en estas construcciones, ¿no? Y es que como eran compañías itinerantes y Italia no habla todo el mismo idioma, ese era un gran problema. Por eso lo que dije al principio. Bravo, sí, perfecto, sí, claro. Esas sociedades construidas en grupos diversos antes de Garibaldi, antes de que se llamara Italia, tenían sus dialectos, sus idiomas, y los personajes eran originarios de cada uno de esos sectores. Uno era de Bérgamo, el otro era de Venecia, el otro era de Milán. Entonces cada uno hablaba su dialecto. Fíjense, como si hoy hiciéramos una obra como el sainete que hereda de la comedia del arte, el turco, el tano, el gallego, el porteño. Pero además, igualito, cada personaje no solo habla en ese dialecto o con acento de ese dialecto después para que se entienda, sino que además hay como un arquetipo cultural. Exacto. ¿No? Así como nosotros decimos, bueno, el salteño duerme la siesta. Exacto, tal ¿no? cual. Y armamos, y el porteño está apurado, claro, y el cordobés toma Fernet. Lo mismo sucede con el de Bolonia y el de Venecia. Los aspectos culturales formaban parte de los caracteres de los personajes. De hecho, la comedia del arte en 1550, el descubrimiento de América en 1492, quiere decir que por Europa estaba lleno de españoles que fanfarroneaban con el descubrimiento de América. Entonces la comedia del arte, ¿qué hace? Se inventa un personaje que es el capitano. El capitano que está vestido, el capitán Matamoros, el capitán Cienfuegos, el capitán Espaventa, el capitán... Si ustedes ven los dibujos del capitano es rojo y amarillo, como la bandera de España.
porque había un montón de españoles fanfarroneando porque habían descubierto un continente, que habían matado tantos elefantes y que habían monos y no había elefantes, pero eran mentirosos. Y había algunos que no habían participado de la conquista y sin embargo... Entonces los italianos dijeron, esto vamos a joderlo. Inventaron un personaje, el capitano. Entonces llevaba una máscara de Sani. El Sani es el comediante, es decir, el Sani, Z-A-N-N-I, ¿no? Sani. Es por excelencia el nombre del comediante de los Sani. Son Toma, date el gusto. ¿Lo escribo? No, claro. Carísimo te va a salir eso. Sani. Y el Cibaldone es así. Y la lo busqué en nuestro San Google Ahí. y sí, la definición es esa. Es un cuaderno donde cada actor hacía... Y notas desordenadas. Sí. Exactamente. Pero esa oportunidad que tenía de escribir esas notas según los resultados de las improvisaciones que hacía en el escenario, hacían que ya empezara a memorizar. Entonces, vos me hiciste un montón de preguntas buenísimas, quisiera no perderme ninguna. Sí, no, porque estaría buenísimo que pudiéramos ir sistematizando algunas de las características específicas de la comedia del arte, a diferencia de otras comedias, otras estructuras de compañía. Digo, la primera y la más importante es esto de que empieza a funcionar con la misma lógica de los gremios medievales. Los gremios hace rato que existen, bueno, ahora la actuación también es un gremio. Claro, y eso se llama comedia del arte. ¿No? Espectacular. Sí. Con la misma estructura del gremio, con el maestro, los discípulos, estructura de compañía, todo tal cual. Sobre todo familias, eran agremiados afectivos, eran familias que transhumantes. Claro, pero legales ahora. Claro. Antes eran ilegales. Claro. La pertenencia al gremio te da legalidad, tienes que pagar tus impuestos, tenés que tener, ¿no? Todo. Eso también trae la legalidad, pero empieza entonces a afinarse una estructura que tiene su germen en todos esos 500 años de experiencia de transhumancia medieval, ¿no? En la experiencia de los juglares, de los trovadores, de los troveros, de los histriones, que nunca desaparecieron en realidad de Europa, empiezan ahora a agremiarse, ya no son solitarios transhumantes, a laburar en compañía, a tener otro tipo de producción, porque pueden empezar a cobrar por su trabajo, digamos. Y aparte están clasificados. Claro. La compañía de teatro con un solo actor se llamaba Bululú. El nombre que tanto conocemos del espectáculo de Nietzsche es el nombre que se le daba a la compañía de un solo actor, Bululú. Después hay una serie de la ñaca, la no sé qué, cuando ya hay 2 actores, cuando son 3 actores, qué tipo de obras hacían, comedias y otro tipo de materiales. Y la última, la de mayor cantidad, la que tenía más de 15 actores y ya hacían comedias, dramas y qué sé yo, y había mujeres y qué sé yo, farándula. Miren qué lindo de dónde viene la palabra farándula. Perdón que se interrumpa. Sí, no, pero divino. El otro día lo estaba viendo la Big Cómica y Cartoon agarra la farándula y la mete todo el tiempo dentro de la obra. Entonces, así como se empieza a afinar, digamos, en términos profesionales, se empieza a afinar también en términos poéticos. Y entonces van a surgir una cantidad de procedimientos poéticos específicos de la comedia del arte que después se van a diseminar hacia otras artes, pero que van a encontrar su consolidación en el 16, ¿no? En este periodo del cual hablaba Claudio. Y en parte tiene que ver con esos Lazzi. Los Lazzi, creo yo siempre para mí lo equiparo a lo que es la improvisación en música. Para poder improvisar en música, tenés que saber mucha música. Claro, sí. Porque si no te sale cualquier cosa. Sí, claro. Y saber escuchar. Saber escuchar. ¿Puedo explicar una cosita pequeña Sí, claro. que hace a este punto? Los Lazzi son chistes, son gags, que van encadenados. Y cuando esos Lazzi se encadenan... Como lazo. Exactamente, claro, ahí está. Lazos. Claro, se transforman en una idea argumental que se llama canevà, que es la otra cosa que preguntaste. Exacto. El canovaccio, canevà, cañamazo. ¿Qué es el cañamazo? Con lo que se hace el mimbre. Es una tela muy abierta para bordar. Sí. Fíjense como sí. todo tiene... Se Se hace un dibujo sobre la tela y después con hilo de color y una aguja que no tiene punta porque está muy agujereada. O sea que sobre esa estructura
se borda un dibujo. El Canovaccio es exactamente eso. ¿Y con qué se borda? Con los lazzi. Con los lazos. Está hecha de una planta. Ah, de caña. Claro, está muy bien. Que apareció Sí. ahora, cómo lo golpean. Ahora son sintéticos, sí. No, pero esto era Sí, histórico, pero sigue ¿no? llamándose así. ¿Cómo lo hacían? Y creo que ya han empezado en algunos lugares, porque bueno, ahora está el boom de estas cosas. Y cómo lo tenían que martillar con martillos de madera para sacarles todo y dejarlo. Claro. Un proceso terrible, ¿no? Bueno, ese cañamazo. Este proceso que vos decís del Lazzi y el Canevà, Nunca ¿no? tuve una persona que conociera tanto del tema. Mentira. No. Si estuviste con Cristina Moreira, ¿qué me vas a No, decir? bueno, pero otro tipo de conocimiento. Asígnate un montoncito. No, con Cristina es una genia, pero es otro tipo de conocimiento. Es decir, Podés dar clases en la universidad, Natacha. pues es una referencia histórica que no la Ay, manejamos. hablale los de puntos. mí a Jorge. Dale. No, pero me refiero que esto que nombrabas recién, ¿no? Del Lazzi y el Canevà, esto de ir hilando los chistes para darle una cohesión a unas previas, unos argumentos previos que están medio desilvanados, en realidad sigue la misma idea y la misma estructura que la rapsodia. La rapsodia tiene ese mismo origen etimológico. El rapsode es el cocedor, el que cose qué cosa, los cantos. Claro. Los cantos que existen previamente, que Exactamente. están dispersos por el Qué mundo, bueno, qué bueno. que va uno cantando una cosa, otro otra, viene un rapsoda y te hace la odisea. Genial. Bueno, la tecnología textil es de las primeras tecnologías del ser humano. Ah, mira, claro, lógicamente. O sea que no me llama la atención. Sí, Que sean las primeras técnicas de poética. entonces en términos de construcción poética es lo mismo. Entonces creo que lo que tiene súper lindo la comedia del arte es que siempre es lo mismo y siempre distinto. Claro, porque como está improvisado, es a partir de eso que es distinto. Y porque hay algo que, bueno, vos lo ves función a función. Vos lo tenés como mucho más armado el espectáculo en el caso de la ronda, ¿no? Sí, tiene porque es un teatro de texto. claro, Ahí es un más teatro de texto, sólida claro. la sala. Pero si estuvieras hablando de un espectáculo puramente de la comedia del arte Sería distinto, y claro. relojeás a los espectadores, ves por dónde va el asunto, con qué chistes se ríen más y mirá Tal para cual. ese lado. Eran unos rascas, como después aparece la palabra en el libro de Pepino de Podestá. Eran unos rascas que salían al escenario y tanteaban cuál era el interés del público para seguirlo el interés. Claro, el Entonces iban improvisando acontecimiento. acorde del tipo de público que había. Si era un público que no se reía de esto, entonces por ahí no. Era un público que le gustaba más esto otro, por ahí sí. Lo mismo hacen los payasos del circo de hoy. Claro, creo que Salen a hacer una rutina y de golpe se dan cuenta que no es por ahí y la cambian en el camino. el acontecimiento, ¿no? No, aquí hay algunos Lazzi que a veces son verbales, a veces son físicos y que son arcaicos. Sí. Digo, es el famosísimo del que no creo no lo hacemos en esta vuelta, o creo que sí, Arlequino que se le cae el sombrero, lo quiere agarrar, lo patea y ese Juego con una carta con eso, sí. lo tenemos en el teatro Sí, Agodón, sí, lo sí, tenemos en cualquier rutina circense que se te ocurra y funciona siempre. Hay un Lazzi Eso es muy lo famoso maravilloso. que lo hace el Arlequino del Piccolo de Milán, Ferruccio Soleri, que es el de la mosca, que tiene tanto hambre Arlequino que caza una mosca y se la come. Pero claro, primero se come una ala, después se come la otra ala, y después se come el cuerpito, y después que se la come empieza, la mosca empieza a volarle adentro de la panza. El famosísimo Lazzi de comerse la mosca. Uno que habrá improvisado un día eso y se lo guardó. Funciona. Entonces cuando dice, ay, acá sacó esto, lo saca. Eso los franceses se volvían locos porque no sabían cómo era que los italianos improvisaban. No improvisaban nada. Tenían un montón de esquemas que los iban sacando acorde a cómo ir contando el argumento con los lazos, como dijiste vos. Y así como aparecen espacios de especialización en los chistes, en los Lazzi, espacios de improvisación en los esquemas dramatúrgicos, Claro. también aparecen especializaciones en la composición de personajes. Claro. Un tipo, ¿cómo es esto de un tipo que se la pasa toda su vida haciendo pantaleones? Claro. Esa era otra de las preguntas que dejaste ahí pendiente. Los actores se especializaban en un solo rol, acorde a su forma física, acorde a su tono de voz, acorde a sus características emocionales o de personalidad. El Arlequino tenía que ser un tipo flaquito, muy volátil, muy simpático, carismático y un gran histrión, un gran actor. Y acróbata.
y acróbata y músico. Tiene que caer mucho. No, el músico, claro, porque además en la comedia del arte inventan estos intermedios musicales que después forman parte de que después da lugar a la ópera. O sea, es un punto de creatividad artística para el resto de la historia del arte. Muchísimas cosas han surgido a partir han heredado la ópera bufa, la comedia musical, la comedia de enredo, la comedia de física, la comedia de situaciones. O sea, fue un momento de génesis para la historia del arte, el 1500, el 1600, donde el renacimiento le da lugar a una nueva forma del arte en la humanidad, que se fue prolongando y que hoy seguimos valiéndonos de sus estructuras para... Molière puede ser. Sí, no, Molière francés, después de Goldoni, sí, que toma de la comedia sí, del arte y hace uso de algunos arquetipos. Esto es un arquetipo o prototipo. Arquetipo. No, había hecho mucha gira por Francia y Molière lo había visto mucho a Scaramouche y había formado parte Molière de la compañía de Scaramouche. Entonces, de ahí aprendió mucho de la comedia del arte, más toda esa fascinación por Plauto, que es muy clarísima, mucho más que por Terencio, muy clarísima en Molière, va a decantar en la creación de estos tipos, ¿no? Digo, porque nosotros hablamos de Harpagon, pero la verdad que no sé quién sabe, o sea, creo que son muchos más los que conocen a Lavaro que los que conocen a Harpagon. Pues por más que tenga nombre y apellido, es un tipo. Y ya que estamos, a la comedia de la ollita, la Ulularia, claro, que en realidad la comedia de la ollita de Plauto es un viejo miserable amarrete que tiene plata guardada en una olla, escondida en el fondo de su casa, y no hace otra cosa que pasearse por el frente de su casa y no querer irse porque tiene pánico que le afanen. Y le afanan al boludo. Shakespeare, que debe haber leído o visto a Plauto o algo habrá, o Shakespeare, el avaro. No. Shakespeare hace que yo creo que tiene reminiscencias de el mercader de Venecia. Claro, o sea, en aquel momento no existían los derechos de autor. Si nosotros vamos a los orígenes de toda esta temática narrativa, todos tomaban de todos lados. Pero ese también no es el personaje de Pantaleones. ¿No Sí, tiene Pantaleones mucho de eso? Claro, sí, totalmente. Un viejo enfermizo, medio avaro, con una hija que no larga. Sí, que la quiere casar con uno que tenga plata. Sí, después le va bien. Claro, sí, obviamente. Siempre le va mal. Después la especulación es la que está observada para que le vaya mal. O sea que eso no se debe hacer. El mercader de Venecia, claro, eso era lo que... Claro, no, pero hay, por ejemplo, un tema, que el tema de... es una obra española. No, ya me va a venir. Que después se replicaron. Molière escribió sobre el mito del hombre que abandona a la mujer, el galán, la Gran Siete, no me sale el nombre de la obra. ¿De qué dónde? Escribieron, Goldoni escribió, Molière escribió, Tirso de Molina, Don Juan. Pero el otro día me olvidé el nombre de un personaje en la obra, actuando, tenía que decir un nombre de un personaje que me había olvidado. Y aparte el nombre es pie de música. Y no me salía, yo me miraba el músico y no me salía. Bueno, decir que ahí se puede improvisar. Y fui y dije, ¿cómo es él? ¿Cómo es? Fulano. Fulano está. Papá, me veía la música. El Don Juan. Ahí digo letras, 1 hora y media de hablar sin parar. ¿Cómo hago para acordarme de todo eso? No tengo idea. El Don Juan, de Tirso de Molina, después Goldoni lo replica y después Molière lo replica. Y después en la ópera lo replican. Fíjense cómo hay temas que a lo largo de la historia los van replicando. ¿Y quién es el autor de eso? Nadie, porque no existía el derecho de autor de, este es mío, lo vamos a pagar el derecho de autor. No. Eso, ¿no? Y con respecto a los personajes y a las historias estas de Plauto, que se van replicando a lo largo de... La comedia de las equivocaciones de William Shakespeare. Vamos a Plauto y vamos a encontrar los menecmos, los mellizos, que no es más que nada exactamente igual. Son dos tipos que cuando nacen los separan, exactamente, y después con el tiempo se encuentran ocasionalmente en un mismo lugar y ahí se genera la confusión de uno es lo opuesto al otro. Entonces lo confunden a uno con el otro. La comedia de las ecuaciones no es nada más que eso, exactamente. Entonces, cómo van tomando los elementos
los comediantes de la comedia del arte hacían exactamente eso. Tomaban de todos lados, de los dialectos, de la máscara griega, de la máscara del carnaval, de la música del ropa de allá, del no sé qué, del español que venía fanfarroneando. Y así crearon este composé. Pero limitadito, eso es interesante también. Es un corpus chiquito el de los personajes de la comedia del arte, no es un corpus ilimitado. Ajá. Son 10, 15. No, 15, no, la comedia del arte no son tantos. son un montón. Lo que pasa es que esos 10 son los más conocidos. Ahí está, hay personajes de Venecia, hay personajes de Nápoles, hay personajes de todos lados. Yo tengo un libro, te voy a... Pero terminan, por ejemplo, los... Sí, hay 10 o 15 que son los más representativos del y juego. los otros terminan replicando esos 10 o 15. Claro, ¿no? hay características, tienes razón, ahí sí, es verdad. O sea que son muy poquitas las diferencias entre, a lo mejor cambian de nombre porque cambian de zona, pero es prácticamente como el Brighella, que es el cocinero, hay como 4 o 5. Exacto. El Brighella es este. Sí. Este es un Brighella. Y hay algo en esta depuración, tiene un digamos, Buffy. que hay de estos 10 personajes. Es el cocinero por excelencia del juego. En estos personajes, que digamos 10, digamos 15, después recortamos, pero igual son muy poquititos, hay una depuración estética enorme, porque vos reconoces al Arlequino porque tiene una máscara específica, porque se viste de una manera específica, pero además porque compone una máscara corporal específica. Claro, su no carácter. te parás de cualquier manera con Arlequino, claro. ni hablas de cualquier manera. Claro. Y lo mismo con Pantaleón y lo mismo con el capitano. Exactamente. ¿no? Sí. Y eso es algo que está antes del Lazzi, que está antes del carnaval. Claro, es el está personaje. Claro, el personaje que se planta y hace. Claro, ¿qué hace esto? Comedia de caracteres. Cuando vos juntás 3 caracteres muy definidos, se produce una situación. Si vos juntás un mentiroso con un crédulo y una enamoradiza, ya tenés una situación. ¿Qué puede pasar entre esos 3 caracteres? Desastre. Pero es lógico, un mentiroso con un crédulo, ya sabés, cualquier cosa que le diga se la va a creer. Y una enamoradiza va a estar engañada por el... O sea, comedia de caracteres. Los caracteres hacían que las circunstancias se sucedieran. El pantalón. El pantalón es el burgués por excelencia veneciano. Un hombre que vende semillas. Porque aparte Venecia, en la Venecia de oro de la comedia del arte, era un puerto obligado de las naves que venían, como lo era Panamá, como lo sigue siendo Panamá. Sí. Ahora depende de Panamá, antes dependía de Estados Unidos. Sí. El canal famoso ese, y tenían que pagar impuestos, y aparte eran expertos en naves, y fabricaban naves, qué sé yo. Después vino otro mercado, y vino la decadencia. Pero mientras lo era, el carnaval de Venecia era una cosa de mucho brillo. Entonces había un auge enorme, había dinero, plata, todo. Entonces este pantalón representaba a ese poder burgués del hombre que vendía y compraba semillas y qué sé yo. Pantalone, piantaleone, planta un león. Pianta el leone, pianta el león. El león, el símbolo de El Venecia. símbolo de Venecia es un león. O sea que era un hombre de poder en Venecia y esa es su característica. Un hombre de dinero, burgués, que siempre está transando algo, siempre viejo verde, sin diente, que siempre quiere conquistar a una chica, pero como no tiene elementos para conquistarla, utiliza terceros, Arlequino y otros, para que le ayude, y Arlequino hace la de él, se aprovecha. Entonces cuando vos juntás estos caracteres, las situaciones suceden solas. Sí. Se suceden solas. La colombina es la mujer por excelencia del personaje femenino, que aparte era otro elemento, aparecía la mujer en el juego, ya no eran como el Tato Isabelino, que eran los chicos que hacían con la voz aflautada, hacían el personaje femenino. Y la mujer era un evento particular, había una mujer en el escenario, era algo nuevo. Pero Colombina no es Paloma. Claro, la colomba es No tiene nada que ver. No, sí, tiene que ver en el nombre, ¿no? Que está tomado de la idea de la paloma, claro. Y que compone así el personaje, vos ves a alguien haciendo colombina y siempre va a ser un personaje Sea bello, Palomita es. enamoradizo, claro, palomita, ahí está. El claro. vivo de Colomba. Exactamente, está Sí, perfecto. Y el Arlequino es de una zona, en aquel momento, ahora ninguna zona de ahí
digamos, Venecia era porque era el puerto, Milán era porque ¿cómo se llama la ciudad que están todas las universidades? Bolonia. Bolonia, el dottore es de Bolonia, claro. Un erudito, conocedor, que para decir cualquier pavada hasta 10 horas explicándolo en distintos idiomas, y hablando en latín, mucho, diciendo cosas que la gente no entiende para que vean, oh, inteligente el tipo. Milán, después Turín, que era un lugar de fabricación de aceros, entonces los aristócratas militarescos eran de Turín porque las armas, etc. Entonces, toda esa cosa, como decía ella, lo cultural de cada zona formaba parte del juego de la comedia, tal cual. Y hay algo de las máscaras. Después explícame lo de la diferencia del prototipo, o debatámoslo. A ver, prototipo me interesa, porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Prototipo y arquetipo. El arquetipo. Después, cuando vos después, dale. No, porque estereotipos. Y estereotipos. Quería antes una cosita, y que tiene que ver con estas máscaras, porque son unas máscaras especiales las de la comedia del arte, no son máscaras como las de la tragedia griega, No, claro. no tienen nada que ver, son mucho más livianitas y además hay una relación indisociable entre máscara y actor. No hay máscara genérica. Claro. ¿Cómo es la construcción de una máscara? ¿Vos quién te hace las máscaras? Yo. ¿De dónde las miras? ¿Cómo las haces? Un día la Moreira hizo un seminario de comedia del arte y en algún momento dijo, bueno, a partir de la clase que viene traigan la máscara. La máscara del zorro. ¿Qué máscara? Estoy hablándoles de todavía gobiernos de facto, o sea, estoy hablando de, no sé si no estaba Viñoni, alguno de esos, donde la comedia del arte, este teatro vulgar, de donde no existía, no estaba en internet, no podía poner comedia del arte, ahora pones comedia del arte, te empiezan a aparecer materiales, libros, cosas, antes no había un librito de porquería de la comedia del arte, había que, no sé, buscarlo, me costó mucho. Tener la experiencia. Eso que dijo ella, y ahí después quiero pasar por ahí. Entonces dije, máscara, me compré una cabeza peluca y primero le di forma, porque la viste que la cabeza peluca casi no tiene nariz, casi no tiene nada, es medio, ¿no? Apenas tiene un cosito ahí chiquito, para que copie la profundidad de las facciones, a esa cabeza de máscara le hice una nariz más grande, le hice unos pómulos, y después le puse un papel seco, y después empecé a pegarle papelitos, y dije, uy. Y la primera máscara que fabriqué se la regalé a la Moreira. Qué lindo. De Arlequino. Y me fabriqué una máscara, una máscara de Arlequino, que el Arlequino es un gato, ves que tiene como un bigote, como si fuera un bigote, que forma parte de una sonrisa en realidad, y tiene un cuerno, porque es un diablo, es un demonio, es el príncipe del carnaval, es el abanderado del carnaval de Venecia, que ha ascendido y se ha transformado en un ser humano, pero le quedó un rasgo, un cuerno le quedó. Entonces inventé la primera máscara y después inventé la segunda y después me transformé en un mascarógrafo, un mascarero. Y ahí hiciste otras que a veces son o no son. Se te ve hasta la capa cuando te pones. Claro. Sí. Y este es un overón. Porque iba a ser un monólogo de Oberón en la ronda del trovador y después lo cambié por lo de Garriga, que me pareció más. Ajá. Pero te falta tu titania. Te falta tu titania. Para hacer el Oberón. Está bueno. Bueno, después. En ese momento también los artistas hacían sus propias... ¿En dónde? ¿En la comedia? Sí, la comedia. Seguramente habría alguno que tenía más habilidad que otros, como también había algunos que con el tiempo se transformaron en los intelectuales de esas compañías y escribían los scenari, que eran las estructuras sobre las que se narraba la historia. Entonces, la escena 1, entra fulano y se encuentra con sultano y le dice tal cosa y tal otra. Escena 2, sultano que sale de acá viene a pedirle, o sea, iban escribiendo esas estructuras. Tienen un nombre eran un poco los escritores, ¿no? de esas compañías que generaban estas estructuras que después los actores improvisaban. Pero la pregunta era...
No, el tema de las máscaras. Claro, Sí, eso. sí, Y sí. cada uno, seguramente que cada uno se hacía su ropa, que cada uno se hacía su máscara, aunque es probable que haya habido artesanos que trabajaban. De hecho, hubo un gran artesano en Italia que hacía las máscaras de cuero, Sartori se llamaba. Claro, Exacto, de tradición, de máscara. en ese famoso video, los 2 viajes de Jacques Lecoq, que son divinos, es un video precioso, precioso, que hizo Lecoq por los 40 años de la escuela. Aparecen obviamente muchos momentos de diálogo con Dario Fo, Claro. grandes amigos y laburadores juntos y todo, y Dario Fo tiene un montón de esas Claro, máscaras que ha heredado, Claro. que son alucinantes. Y yo creo que acá uno de los grandes realizadores de máscaras en cuero, genio absoluto, es Alfredo Iriarte, Claro. que sigue esa misma técnica del trabajo con la comedia del arte para la elaboración de máscaras, y que por supuesto no hace máscaras genéricas, no es que hay un molde, sino Claro. que la máscara Sí. se hace para el actor que la va a usar. Eso es importante, tenemos las caras distintas. Sí, con yeso, ¿no? Hay muchas técnicas. No, Yo tengo moldes. Eso Látex es también se hace. Ah, látex, Sí, sí, látex, claro. sí, sí. La máscara de la comedia del arte originalmente es de cuero, pero es muy probable que haya que hacerle un proceso porque el actor transpira, la transpiración tiene un ácido que deteriora mucho la máscara. Yo les hago un barniz acrílico a la pintura, después las termino barnizando con un barniz acrílico al agua, y esas las protege muchísimo, muchísimo. Pero de lo que no puedo protegerlas es del trato del actor. El actor termina la obra, saca la máscara y hace así. Entonces yo estoy en el camarín y digo, no es una utilería, es una máscara. Cuidala porque... Tratala con cariño. Entonces un día se estropeaban tanto las máscaras por el trato del actor, mal trato del actor, que un día dije, bárbaro, yo me voy a ocupar de refaccionar las máscaras, de hacer un mantenimiento de las máscaras, pero voy a cobrar un puntaje en la cooperativa. Yo el laburo lo hago, pero medio punto es para la reconstrucción de las máscaras y todo. No, no te preocupes, y desde ese día no la recupero. Claro. ¿Qué es lo que te gusta ¿De qué más son? de hacer las máscaras? Son de cartapesta, es papel con cola vinílica, ya no es engrudo, es la cola vinílica de carpintería, que es recontra dura, mirá. Por eso. Claro. Así que carta. Claro, y papel de diario. Después hay distintos papeles, hay distintas terminaciones. A mí me gusta la rusticidad, la rugosidad de la máscara, que se vea que es una máscara. Como Claro. dice Peter Brook, ¿no? Esto de la comedia del arte como el gran teatro tosco que salva Sí. a una época entera, ¿no? Tal cual. Y la reivindicación de esa tosquedad del teatro popular. Exactamente. Que se le note, o sea, nosotros digamos que se note que es trucho y funciona genial cuando se nota que es Sí. trucho. Bueno, coincide con lo que yo decía al principio, Te ¿no? La mentí. idea de que el actor juega. ¿Qué me preguntó? No, que en el proceso de hacer las máscaras, ¿cuáles son las que más te gustan, lo que más te gustó hacer y qué es lo que más te gusta del proceso? Elegirlas, que se va, pintarlas, Diseñarlas. hacerlas, No, me gustó la pensarlas. pregunta, nunca me lo cuestioné, digamos. Me gusta todos los momentos del proceso. Yo agarro el molde, lo pongo en la mesa, tengo una idea, por ahí hago algunos dibujos. Dibujo, no, esto es un hijo de puta, entonces tiene que tener La idea primero. esto, la boca tiene que ser para abajo. Cejas peludas. Claro, algo, voy pensando un poco, pero hay un momento en el que me encuentro con el molde y el papel, y no hay nada más que eso, y eso tiene que transformarse después en esto. Entonces pongo el papel y primero hago una base, y después digo, bueno, entonces ahora le hago la nariz, no me gusta, le hago más así. Y después ese momento donde vos la engendrás a la máscara es uno de los momentos más lindos. Cuando terminaste ese primer proceso y ya la ves, ya todo lo demás ya lo sé, ya lo veo, ya sé todo. Y después pintarla cuando vos salís del papel de diario y primero les doy una base de blanco. Claro. Esta es el famoso bauta de la comedia del arte, esta la compré en Venecia. Es una máscara que la traje de allá, el bauta. Las pinto todas de blanco como esta y después de allí voy al color para unificar la base, ¿viste? Para que el mismo color de un lado y del otro. Y aparte porque el blanco de base hace que cada color sea lo que Por verdaderamente eso, es. exactamente, exacto, perfecto. Pero, perdón, ¿y relacionás el personaje que estás construyendo con alguno propio? No. Nada que ver. No. Digamos, si yo pienso en el actor que la va a usar y el rol que va a interpretar. Nada más. Y a partir de allí pienso, este es un soberbio, entonces le voy a hacer una ceja así. Sí, O sea, sí. son aspectos muy definidos de la personalidad, ¿no? Claro. Este es un amargo, entonces le voy a hacer todo para abajo.
ceja, la boca, todo para abajo. No lo pensás en razón de una persona que vos conocés que tiene. Ah, no. O no me doy cuenta si lo hago. Claro, pero hay rasgos textuales que están sumamente codificados. Digo, así funcionan los emoticones del teléfono. Y así funciona también. Digo, ese grado de utilización es el que funciona también para la comedia. Viste que en las górgoras muchos, bueno, no sé, cuenta la historia que por allí porque no le pagaban, ponían la cara del que no le pagó y la disfiguraban, no le hacían. Claro, ¿ves? Por ejemplo, esta tiene un aspecto... Sí, la ceja levantada. Me da como una idea de... No sé por qué me miran. ¿No? O sea... ¿Cómo cambia? Mucho, ¿no? Mucho. Pero hay algo que recién hiciste, quédate ahí, no te sientes. No, porque se te enmascara el cuerpo. Claro, es que esa es la máscara. La postura. La máscara no tiene vida propia. Lo que provoca la máscara es que actúa el cuerpo. Exactamente, la clave es esa. El seminario de máscara es encontrar cómo expresar el carácter desde el cuerpo. Exactamente. Entonces cuando el personaje se ríe. Claro, se ríe así. Se ríe. Claro, es el cuerpo el que se pone en movimiento. Eso es lo atractivo de... Y creo que una de las cosas más fascinantes que tiene la Ronda del Trovador es verte construir las máscaras en escena. Claro. Que eso es lo lindo del teatro tosco de la comedia del arte, ¿no? Sí. Ver ahí cómo se cocina, no que te traigan el plato servido, sino ver la cocina. No la he visto, pero fui a comprar la entrada y no estaba todavía habilitado. Creo que no se venden allá las entradas. Sí, con tarjeta. Con tarjeta. Con tarjeta se puede. Pero acá también, en la Acá web. también. No fui acá yo. Lo que pasa es que abren, creo que ahora a partir de las 5. Abre la boletería, no me de lo las 6, más o menos. Y hay un par de cositas ¿Qué nos quedó pendiente de los que dijiste, los puntos que dijiste? No, quería preguntarte... No nos olvidemos del arquetipo y del No me voy a olvidar, pero yo quería preguntarte unas cositas del espectáculo. Dale. Como vos lo organizaste, porque a mí me pareció una cosa muy linda que vos hiciste, porque nosotros siempre en Historia del Teatro 1, que de nuevo vamos desde lo griego hasta el 18, pareciera en primera instancia que estamos hablando siempre del pasado y que estamos hablando cosas de que se murieron y que ya fue y que bueno, eso era Eurípides allá lejos, que no tiene nada que ver con nosotros, nada. Y sin embargo estamos hablando de todas cosas que están revivas, porque ¿no? Hablar de muertos, la verdad que para eso leemos el obituario del diario y la pasamos mejor, casi te diría. Entonces a mí me encantó como vos en el espectáculo vas a la historia para actualizarla, pero de muy diferentes maneras. Algunas trayendo el exacto acontecimiento histórico, ¿no? El arlequino ahí puesto. Pero hay veces que laburás con anacronismos que no te importan nada, que no tienen nada que ver con la comedia del arte. Ese es el rasca de la comedia del arte. Pero que son la comedia del arte. Sí, tal cual, exactamente. Está buenísimo lo que decís. Sí, es muy lindo, porque la primera canción decís, ay, esta es una que sepamos todos. Sí. Calderón, digo, ay, no me digas que me va a musicalizar todo el Siglo de Oro, qué emoción. Sí. Me musicalizó Segismundo, ¿con quién seguiremos? Claro. Y empezás a meter otras cosas que medio como que no son del Siglo de Oro. Bueno, eso lo justifica el acto de representación. No es, el espectáculo no va a la comedia del arte, tal como lo dijiste, sino que la trae los personajes esos, los trae al presente. Porque el que actúa en el presente es un presentador de varieté. Claro. Es decir, es un actor el que se presenta y dice ahora van a ver una serie de personajes y los trae. Quiere decir que todos los anacronismos están justificados porque es el actor del presente el que juega con esos anacronismos. La música de jazz, y hay algunas cuantas reflexiones sueltas que son completamente contemporáneas. Cuando dice cuál es la emoción más importante que experimenta el actor en el escenario. Hago esa pregunta al público. A veces alguno contesta, a veces se hace un silencio tremendo. Cuando alguno contesta me gusta porque yo provoco que la persona le pasen cosas, que se proyecte de la platea y no esté ahí. La emoción más importante que experimenta el actor en el escenario es la felicidad de estar en el escenario, dejémonos de joder. Después Stanislavski, después Grotowski, después Meyerhold, después Bacambo, después todo lo que quieran. Pero lo primero, lo más digamos, genético, lo primero de todo es la felicidad. Un actor se pasa la vida esperando que lo convoquen para hacer una obra de teatro y cuando está arriba del escenario tiene que estar feliz. Porque si no es feliz se equivocó de profesión. Claro. Y de la única manera que pueda lograr
que el público disfrute es cuando él disfruta, cuando él es feliz. Entonces yo parto de esa consigna y lo digo. Entonces, ¿y el público qué? Y el público también. Y esa felicidad la experimenta el niño de cada persona. Lo más lúdico que hay es nuestro niño, lo más liberado, lo que no tiene preconceptos, lo que es el niño el más libre. Y el actor necesita tener a su niño libre absolutamente, porque si no, no puede jugar. No hay manera de que pueda creer, como dijo ella, se pueda hacer carne que se está muriendo y hacer morirse. Y si el público aplaude, se muere un poquito más otra vez, y se va, no sé qué, y se muere, vuelve a morir, porque al público le encanta. Entonces, el niño ese tiene que estar completamente libre para que el actor pueda ser feliz. Parto de esa consigna, y eso es un pensamiento contemporáneo, no traigo de la comedia del arte. Aunque en la comedia del arte eran así, más felices que estos tipos. Madre mía, subían al escenario y la gente se moría de risa y ellos salían, bajaban felices del escenario. Entonces esos anacronismos tienen que ver con que el actor es el hoy, que piensa en ese pasado y elige en ese pasado los pensamientos contemporáneos, porque cualquiera de esas obras clásicas tienen temas que siguen estando vigentes, aunque hayan sido escritos hace mucho, como por ejemplo el Segismundo, como por ejemplo incluso la poesía de Garrick, una poesía tan hecha, de tantas formas. Romántico, mi abuela la declamaba todo el tiempo, porque ellos se la enseñaron en el primario. Claro. Tan hecha, es una poesía de un nadie lo sabe, pero habla de un actor que existió, que se llamaba David Garrick, un actor inglés, que parece que era un monstruo de actor, y un poeta mexicano, Juan de Dios Pésar, escribe un poema maravilloso que todo el mundo lo conoce. Y cuando yo era chico, mi papá falleció, mi papá y mi mamá, los dos fallecieron. Era poeta, era actor, era escritor, José Adolfo Gallardo, y tenía un personaje folclórico con el que recitaba, se llamaba el indio Apachaca, que quiere decir en quechua sin tierra. A, pacha. Pacha tierra, a no, como el latín, ¿viste? A. Y yo lo veía cuando yo tenía 4, 5 o 6 años. A veces me llevaba a los lugares donde actuaba, y entonces me dejaba en una mesa sentado y él recitaba el poema de Garrick. Y yo, cuando lo recito, lo evoco, no puedo evitarlo. Lo tengo a mi papá ahí al lado mío, conmigo. Y otro poema maravilloso es el Romance del Niño, que es el que remata la idea de liberemos al niño para que sea feliz. Sí. También es una reflexión clásica, antigua, presente y será futura, porque los temas clásicos son esos que no se agotan, ¿no? Y la comedia del arte, de alguna manera, también, porque es la clase baja que observa a la burguesía, a la aristocracia, cómo manejan la sociedad a sus propias necesidades, o sea que en algún lugar también está eso, inserto, ¿no? Sí, y hay algo muy lindo también que tiene la comedia del arte a medida que evoluciona en su historia, y es que crea como dos tramas paralelas que después se van fusionando y organizando. Una que sería la melodramática, pareja imposible, por el motivo que sea, y otra que es la más importante, que es la cómica, ¿no? La pareja dramática la pareja melodramática por estos enamorados, y la cómica protagonizada por los sirvientes. Claro, esto de que los anis. Esto de que los sirvientes sean los protagonistas en la comedia del arte, en el teatro. Era una revelación, lógico. Claro. Digo, si nosotros pensamos que fue toda una revolución que Van Gogh pintara a la clase obrera, claro, y eso revolucionó el campo de la plástica, claro, exactamente. Lo que debe haber sido poner al sirviente... No pintar a los reyes, no pintar los caballos de los reyes, sino, claro, exacto, tal cual. No, toda realmente una gran revolución muy cercana a la farsa, pero que no termina de ser farsa, ¿no? Y trabajando sobre un tema muy recurrente a día de la fecha, y por eso la comedia del arte sigue funcionando, es que por lo general, mientras la pareja romántica está ahí, en la disyuntiva de su amor, el gran problema que tiene el Sani es que tiene hambre. Sí, tiene dos problemas graves, hambre y sexo, son las dos preocupaciones de él, el sexo y el hambre, son las dos únicas preocupaciones. Él se mueve por eso, lo mueve eso. Claro, en otro soporte sería Chaplin, ¿no? Bueno,
Sí, podríamos, hay que tratarlo un rato el tema para encontrar, tiene muchos puntos de encuentro. Sí. Trabaja desde la comicidad, Sí, compone claro, un personaje. el melodramático Sí, también, la la situación con el situación melodrama, Es pero yo, drama, pero acá a nosotros nos produce risa. sí, pero yo no sé si estaría dispuesta a llamar a la técnica y el trabajo de Chaplin como comedia del Claro, arte. exacto. Me parece que es otro tipo de trabajo, Sí. sí, otro Que tipo de hereda trabajo de la actoral. comedia del arte sin ninguna duda, pero crea un género propio, que es el clown. Sí, Que aunque claro. se origina en Grecia también Sí. el payaso, el burlón, el que se burla de los dramas, Claro. pero crea un género propio. De hecho, Lecoq lo tiene metodizado en distintos... El bufón. Claro, el Claro, bufón es el una bufón. cosa y el clown es otra. Exactamente. Porque en Son- este caso no tiene, es mudo. No importa, Buster Keaton también, y sin Claro, embargo Buster son Keaton payasos también. distintos. Claro, Sí, 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 tal sí. cual. ¿No? Digo, así como hay técnicas de actuación dramáticas diferentes, acá de ninguna manera estamos hablando de competencia ni de jerarquía, No, ni cuál es no, mejor ni peor, estamos observando la claro. diferencia. Sí. Así como hay técnicas dramáticas diferentes, hay técnicas cómicas Claro. diferentes. Ella dijo una cosa recién, quiero agregar algo a eso. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra comedia, vamos a encontrar una definición parecida a esta. Dice, poema dramático con final feliz. Ah, Entre otras palabras o agregados a la definición, lo central del diccionario dice poema, o sea, romántico, pero dramático, pero que termina bien. O sea, que tiene que ver con estas dos líneas a las que ella se refiere. El melodrama, ¿no? y la burla de ese melodrama, porque los enamorados de la comedia son unos ridículos. No se definen nunca, no se deciden nunca. Por un lado están enamorados, por otro lado están celosos, por otro lado... Y en el mientras tanto la gente no come. Claro, exactamente. Tal cual, claro. Sí. Es que en definitiva es eso, ¿no? Y en ese sentido es una comedia que si bien no es tan punzante, ¿no? como la farsa, digo, por algo también es aceptada por esas mismas clases altas que tienen que subvencionarlas. Se entiende perfectamente. La otra opción es volver a la Sí, clandestinidad. tuvieron tanto éxito que después los monarcas, los reyes, los condes dijeron vamos a auspiciarlo a esto. Entonces Claro. contrataban a las compañías y las mandaban en su propio nombre. sí. Claro, sí. pero a través de la comedia siguen diciendo todas esas cosas Claro, molestas sí. que venían diciendo en siglos anteriores. Tal cual. ¿no? Eso, lamentablemente, a lo largo del tiempo, como no tuvo ninguna contención en particular, más que la del propio artista, que se liberó y se liberó y se liberó, llegó un momento que entró en su decadencia, a lo largo de estos 200 y pico de años que vivió la comedia del arte. Los originarios que crearon la comedia del arte ya dejaron de existir, venían otros que los reemplazaban y empezaban a modificarle sus aspectos genéticos. Entonces se fue transformando y un día apareció un señor que dijo vamos a escribirla la comedia del arte y escribió la genialidad de El servidor de dos patrones que se llamaba Carlo Goldoni. Entonces, si bien inmortalizó a la comedia del arte, por otro lado la estropeó porque le puso texto, Claro. cosa que la comedia del arte no tiene. Es así como decía ella, es igual lo que hay que hacer pero se hace distinto todo el tiempo. Claro, pero yo digo, así como hubo, si el teatro se reivindicó, digamos, entre comillas, ¿no? Después del tránsito por el mundo medieval y todo ese enorme caudal de pensamiento antiteatral, ¿no? Del periodo, si se reivindicó fue porque se convirtió en texto, Claro. ¿no? Claro. Entonces, un teatro del actor no es muy saludable, no es muy conveniente, porque lo que da entidad artística es la letra, no el trabajo de la actuación, la literatura dramática. De hecho, nosotros pensamos mucho al teatro como sinónimo de texto dramático. Claro, ¿no? Es y una miren qué deformación. ironía, la literatura teatral no es teatro, No. es teatro en el evento del público sentado y el actor diciendo esa literatura teatral. Mientras tanto, el libro escrito es un libro que dice cosas que se pueden hacer en un teatro. No es teatro, es literatura. Totalmente. Tal cual. Y vamos a tener que esperar un montón de tiempo a la reivindicación de las culturas populares para que vuelvan a aparecer los grandes estudios sobre la comedia del arte y Claro. esto vamos a tener que entrar en el siglo XX para que esas Claro, cosas pasen. Claro. Sí, un montón de tiempo va a haber una enorme detractación. Claro, Lo que son pasa es que ahí ciclos, entra el son drama ciclos. burgués, ¿no? Claro, Que va a ser- borronea, ¿no? Las expresiones Sí. populares.
son los periodos hegemónicos, las concepciones Claro. de cultura, la idea de alta y baja cultura, Exacto. ¿no? Por ejemplo, eso es un invento de la modernidad. Y sin ir más lejos, el sainete, el grotesco en nuestra literatura teatral, son géneros, el sainete es como un género menor. En principio eran breves escenas con características particulares. Luego tuvo tanto éxito que se extendió, pero sigue siendo un género chico. El género gauchesco es como esos géneros populares que no están tomados como la alta literatura, ¿no? Como dice ella. Hablando de géneros populares y de sirvientes que cobran protagonismo en un contexto en particular, no pude evitar pensar en el carnaval y cómo la historia del vestuario del carnaval tiene que ver con que la aristocracia tiraba o descartaba prendas y el maestro de ceremonia del carnaval que usa esa levita y esa galera es ese rejunte de vestuario que bueno, como un espacio de hoy somos reyes nosotros. Sí. Sí, eso. ¿Cuál carnaval te referís? Porque hay El un carnaval, montón de carnavales, ¿viste? pensaba el carnaval porteño en particular, y uruguayo. Claro. El tema de, bueno, ahora la... Ahora es muy Perdóname, distinto. que Ahora son la cosas- murga usa acetato y lentejuela, no es lo mismo, pero digo, las formas se conservaron, y algunas, por lo menos las figuras, está el que va adelante, que se... En términos formales. Sí, vos sí, decís, sí, de sí, la sí. procesión, sí. Sí. Pero el sentido del carnaval. Son No. eventos completamente distintos. El carnaval uruguayo Sí. con el carnaval argentino, que aparte ha sido proscripto, prohibido, después lo volvieron a poner a fuerza de los Coco Romero del mundo. los Coco Romero y de muchos otros que empujaron para que incluso se hizo un concurso de carnaval que se les daba dinero, no sé si el gobierno de la ciudad lo sigue haciendo, no me acuerdo. Yo fui jurado de una época de eso, fui uno de los creadores de esa festividad. Pero no es el espíritu del carnaval medieval. Para nada. No. Para nada. Pero el carnaval medieval, en principio yo lo cuento en la obra, es una... digamos, hubo un momento en el que se creía que la humanidad se acababa, que iba a explotar, porque iba a pasar un cometa, una estrella, Año 1000. en el año 1. Sí. Exactamente, sí. Claro. Entonces las sociedades de Europa, algunas muy atemorizadas, algunos se suicidaban, otros no sé qué, bueno. Cada tanto pasa, ¿viste? El cometa Halley, que se va a explotar y después no pasa nada. Entonces hubo tanta tensión, tanto miedo, tanto pánico, que llegó el momento en el que iba a pasar y no pasó. Entonces las sociedades de Europa salieron a festejar que no pasó, burlándose de la muerte. Entonces inventaron una parodia de la procesión mortuoria. Ese es el carnaval. En esa parodia uno hacía de muerto, el otro hacía el médico de la ciudad, el otro hacía el militar, el otro no sé qué. Y esos personajes fueron los que con el tiempo se fueron transformando. La comedia del arte empezó a tomar esos personajes. El abanderado era el que manejaba todo, era el diablo. Y el diablo estaba representado en Arlequín. Era el personaje porque era en realidad uno de los orígenes de la palabra Arlequín es Herlequín, que era un alemán que lo mataron en una emboscada, que era un conde, un duque, no sé qué, y que figura en la Divina Comedia. Hay uno de los cuentos en donde Herlequín es uno de los fantasmas de una procesión. Entonces toman esos nombres, como todo esto, ¿no? Toman de acá, toman de allá, y que va adelante es uno de esos fantasmas, uno de esos muertos. Claro, hace poquito, antes de la pandemia, hace 1000 años, en otra era, Jorge Costa hizo un espectáculo alucinante, se llamaba Tamorto, Claro, en donde, buenísimo el espectáculo. increíble, en donde venía a laburar sobre esto que está contando Claudia. Excelente el ahora, espectáculo, ¿no? si lo ven cerca, véanlo. Está Está muerto. muerto. Está muerto. Después le ibas encontrando el sentido a medida que se desarrollaba el espectáculo, ¿no? Pero trabajaba con toda la cultura de la comedia del arte, incluido el tema de la muerte y la procesión. Sí, yo tengo una figura de una pintura, la compré en Alemania. ¿Cómo se llama? ¿De la comedia del arte? Sí, que es esa procesión. Claro. Claro. Y todo eso va derivando, viste, con el tiempo la aristocracia toma el festejo del carnaval y en la Venecia de oro empiezan a hacer esos disfraces, pero ya con lentejuelas y cosas y brillos, y empiezan esas costumbres de esas máscaras. Y el bauta. El bauta, que es una de las máscaras más famosas del carnaval de Venecia, tiene esta forma, porque dicen que ellos
las sociedades se mezclaban, los niveles de las sociedades se mezclaban y entraban en vínculos, entonces y se liberaban, y para no ser reconocidos usaban la famosa máscara de Bauta. La boca sí, según entendí, la tiene para poder tomar y comer sin sacarte la máscara, por eso tiene esta bocota. Entonces vos agarras tranquilo, haces así, te pones te clavas el whisky, el vino, y no te sacas la máscara. Esa es una de las características del Bauta famoso. Sí, pero además estos carnavales están como muy asociados a la fiesta de los locos medievales, ¿no? En donde aparece este sistema de inversión de jerarquías, que son fiestas que están también muy asociadas a las fiestas paganas que la cristiandad no pudo erradicar, ¿no? Claro. Pero incluyó en el calendario, Claro. y entonces de alguna manera Es las imposible sacarlo, contuvo. no hay manera. No la pudo sacar, claro, la fagocitamos, Claro. la incorporamos al calendario, le ponemos un nombre, un apellido, un periodo exacto, para que haya Un el límite descontrol, temporal, de acá hasta acá. haya el descontrol acá, en este periodo, para después volver como corresponde. A la vida O sea, normal. no hay A la ninguna vida, revolución. claro, Hay un escape. Un momento de un ratito. liberación. Que casi Sería de una Claro. válvula de escape. Y en la Sí. noche de San Juan todos Noches. comparten su pan, Claro. su mujer y su gabán, pero Pero después termina. volvemos. Claro, ahí está. Y carnaval es eso, es sucede unos días antes de la Cuaresma, De por la eso, Cuaresma, claro. sí. La liberación antes de De la del rito, revisión del total. rito, claro. Y vos sabés que esa máscara blanca que mostraste recién, El Bauta. es bonita. Me acordé de una película que vi que es... Mozart. No, Sí. es un concurso de dos tenores. Ah, sí, claro. Y los dos tenían el mismo tono y era muy difícil en un concurso darle el personaje a uno de ellos. Claro. Entonces van al concurso los dos con la misma ropa, una capa negra, y llevan esas máscaras para que no lo pudieran identificar. En la película Amadeus también, También, el personaje acá, se presenta sí. con la máscara. Sí, es claro. más, creo que el afiche de la película Amadeus Es la- No, pero era la Salieri. máscara que parecía un Con el tricornio. pantalón. Pero Sí. es la que, según cuentan en esa historia, es Salieri, que va a la puerta Claro. de Mozart a llevarle justamente Pobre la Salieri. que iba. ¿Cómo pasó la mal lo dejaron, historia? qué Qué mal lo mal que lo dejaron. dejaron. Nada que ver, pobre tipo. Y mira cómo lo Bueno, cómo y pasó somos la los historia. buenos Salieri de Charlie. Claro. No, pero digo, me encanta esta idea de una poética que es esencialmente una poética del actor que sobrevive, que entra en decadencia, porque obviamente esta organización en gremios deja de existir, ¿no? Sí siguen o se transforman en compañías que son cada vez más profesionales, compañías que a veces ya no son necesariamente familiares, que dependen de un capo cómico y de lo que ese capo cómico quiera hacer con el texto o en su vínculo con el dueño del teatro o como sea, pero estas técnicas no se pierden. Eso es lo que me parece que es hermoso. Mientras exista el actor, no se van a perder, porque Tiene son que ver esenciales con en el un actor. saber del cuerpo. Claro, Eso me parece que es hermoso, hermoso. fundamental. Y que es como la base misma del teatro. Hay un saber del cuerpo que aparece en los conocimientos de la comedia del arte y que aparece con mucha evidencia en el mundo moderno en el campo de la danza, ¿no? También, claro. Porque hasta la llegada del video, y el video con todas sus restricciones, por más bonito que sea, ¿cómo se transmite Giselle? Claro. ¿Cuánto puede anotar Petipa para decir y ahora levanta y ahora el pas de deux y ahora para allá? Bueno, se si está la hace? historia de tradición oral, podemos también hablar de una historia de tradición corporal. Pero no sería una Claro, pero tradición ¿cómo se oral, sería registra? un conocimiento Claro. corporal que es muy interesante y que creo que esa es como la gran característica del actor. No tanto, que así por supuesto su memoria para acordarse el texto, que eso para mí es un prodigio. Sí. Increíble. Eran condenados los actores. Increíble. Que hablaban 1 hora y media sin parar diciendo, Oh. esto tiene un pacto con el diablo. Sí. Pero yo cuando lo vi a Duilio Marcio, con, no sé, 90 años, no sé cuánto Ah, tenía, cuando lo vimos. haciendo la obra de Sandor Maray, en el Sí, Teatro de la Comedia, ¿vos te acordás? espectacular. Prácticamente un monólogo de Sí, una hora y media. sí. Ay, sí, pero ese
estaba Emilio con Ila Bernal y el que hacía Verón en el sueño de Verón, el coso sí. Ay, que era un capo, un divino, pobrecito. Horacio, que era hace mucho. Hoy le estoy viendo la cara, los lentes. Total. Pintonazo de joven, galán de la televisión. Cuando pero aparte que bueno, ya va a venir hacia mí y me acordaré. Estuve charlando con él y le decía que yo realmente había leído un libro, pero era como que se me habían presentado los personajes y los tenía, era tan real, no tan real porque lo conocía, ya te digo, había leído el libro, que me impresionó. Heredia, Fernando Heredia. No, entonces... Ya te digo. Pero para que lo tenga, no, pero digo, más allá de esta memoria prodigiosa, hay una memoria del cuerpo. Y esa memoria del cuerpo se transmite ¿cómo? No se escribe, ¿no? Es este vínculo. Total. Es mirando, muchas veces. Mirá, cuando... Con las neuronas espejo. Cuando investigamos lo de la comedia del arte, que yo contaba que no existía el internet todavía, no estaba el internet, que era muy fácil y que vos te metías, incluso aunque existía, después fueron apareciendo muchos temas, que ahora vos ponés, en internet ponés culo, y te aparece todo, la historia del culo, desde que nació el hombre y la mujer hasta que, vayas a ver, hasta que desaparezcamos como especie. En ese momento, comedia del arte, había algunas ideas, algunos libros y acceso a algunos de esos libros. Entonces fui juntando información con la Moreira y otras experiencias de algunos libros, de algunos pensadores del teatro que hablaban del arte, pero lo más importante fue la experiencia. Lo más importante fue estar en el escenario motivado a llevar adelante la velocidad de la comedia, y cómo los personajes te atropellan por imperio de su propio carácter. O sea, no podés detenerte. En esta comedia de Goldoni, corre, no se actúa. No vamos a actuar esta comedia, vamos a correr esta comedia. Sí, claro, porque es un devenir que ahoga, ¿no? Es un devenir que ahoga, que no te da tiempo. Y muchas veces me he encontrado, perdonen, me voy a hacer una licencia poética, me he encontrado dominado por el personaje. Me he encontrado metiéndome, improvisando, en situaciones donde yo no estaba seguro si tenía pensado cómo resolverla. Me lanzaba por un camino y en ese camino la adrenalina me iba llevando y yo iba resolviendo sobre la marcha. El personaje me obligaba continuamente a hacer cosas que yo no las calculaba. No sé cómo llamarlo esto. El inconsciente, bajaba el personaje se metía en voz, eso se llama no sé... El actor como medium. El actor como la hierofanía. Claro, exacto. Es como la paradoja de Diderot, ¿no? Como esto dicen, embrujado. El personaje sufre un argumento, pero el actor lo goza como animal. Cuanto más sufre el personaje, más goza el actor, porque la trama se sucede a partir del sufrimiento del rol, ¿no? Eso. En relación a la experiencia. Que fue la experiencia la que después me dictó cuáles eran, y después fui encontrando el vínculo. Yo ya lo sabía, internet. Gracias, además, internet, ya lo descubrí. Pero además me imagino que también fuiste viendo, no solo viendo actuar a Cristina Moreira, viendo quiénes eran tus compañeritos de banco cuando unos animales, el Bicho Gómez, César Bordón, Cristina Friedman, Javier Lombardo, Paula Solars, Gabriel Robito, todos tipos muy histriones, de grandes personalidades. Costaba mucho dirigir ese elenco, costaba mucho, porque todas eran grandes personalidades. No había que dirigirlo, había que liderarlo. Había momentos donde yo plantaba y decía, muchachos, paren un poquito, ¿quién dirige? Todos tiraban ideas, y entonces yo entro para acá. No, pará, ¿quién dirige? No, sí, vos, Gallego, bueno, entonces cállense la boca, déjenme dirigir. Claro, porque llegaba un momento en que todos explotaban en capacidad creativa, pero se armaban unos bollos, y yo decía, tranquilo, yo dirijo, déjenme. Muchas veces pasó eso, siempre en marco de enorme respeto entre nosotros, porque siempre fue así. Lo sigue siendo hoy, aunque no podamos reunirnos ni siquiera a charlar, porque
vamos a hacer un espectáculo, dale, hagamos un espectáculo, dale, hagamos un espectáculo con la banda, dale, el martes, no, yo no puedo. Ah, bueno. El miércoles, sí, yo puedo, no, pero yo no puedo. Ah, entonces el lunes no, bueno, hagan ustedes, después yo me incluyo. No, no, un día, no podemos juntarnos todos un día. Lo que pasa es que somos un montón. Somos muchos, sí, claro, bueno. El bicho Gómez es un explosivo. El bicho Gómez es un petardo, le prende fuego y empieza a reventar. Tiene un ángel y tiene una capacidad. Es un actor nato de esta época de la comedia del arte. Sí. Natural. Él no se hace, es. ¿No? Todos nosotros hemos estudiado para hacernos. Él es. Y además me imagino que después también viste a grandes maestros de la comedia del arte. Me imagino que lo viste a Dario Fo, aunque por no supuesto, sea el video. he leído las cosas de Fo y he visto sus en video después, he visto sus encuentros y sus charlas cuando él habla del Grameló y cuando él cuenta con un capo, Dario Fo, por Dios, maestro. Y lo mismo Lecoq, ¿no? Cuando he podido investigar sobre las pocas cosas que a través de Cristina aprendí, yo hice después toda la escuela de Cristina, el bufón, la comedia, el melodrama, la máscara neutra, la tragedia, el sainete. El clown, y todo deriva en el sainete. Esa maravilla que hizo Cristina, que fue un proceso de apropiación de la escuela de Lecoq y argentinización total. De eso. Entonces uno va sacando las conclusiones y uno se forma a sí mismo. El actor es así. Uno se forma a sí mismo y uno es la conclusión de un montón de experiencias y de técnicas que conoce y aprende, que las pone en práctica. Y ese cibaldone que uno lleva en la vida es el que conforma después todo esto, ¿no? El cibaldone es esto. Uno va acumulando experiencia y las va registrando. Esta fue buena, esta fue muy buena, esta no. Bueno, hace 1 hora y media que lo tenemos acá atornillado a Claudio. Cuando se trata del teatro, uno me está dando pudor. Pero bueno, la verdad que me parece una cosa absolutamente increíble. Porque de verdad que creo yo que... Antes de irnos, definamos estereotipos. Por favor. El estereotipo lo que trabaja es... el exterior, una caricatura. Sí, pero con términos peyorativos. Ah, perfecto. ¿No? Sí. El arquetipo va más hacia la construcción de las esencias, de lo esencial. Entonces, son esas unidades mínimas que después te permiten elaborar las variantes. Y reconocer al mismo tiempo el arquetipo. ¿No? Porque vos podés ver, vos podés ver en tu construcción de Mandinga, ¿no? Es Mandinga, no es Arlequino, pero es Arlequino, claro, no me jodas. Ah, perfecto, entendí, ¿no? Sí. Entonces, el arquetipo, digamos, construye unos rasgos muy específicos y fácilmente identificables en los otros personajes. El prototipo trabaja sobre tipos sociales y el estereotipo le suma a todo eso un carácter peyorativo. Insultante. Bueno, todo siempre de algo, ¿no? Porque uno usa esos términos y a veces no los definís con esa variable tan específica. No, pero digo, tampoco hace falta si estamos tomando un mate. No, pero hay periodistas que hablan con terminología y mandan fruta y vos decís, ¿qué está diciendo? ¿No? Y está muy bien, la diferencia es bastante importante. No es lo mismo decirle, y este muchacho actúa con los estereotipos. ¿Qué estereotipo? Sí, no estoy, todo lo contrario, estoy homenajeando a los personajes, no estoy burlándome de ellos. Totalmente, pero que además una cosa es, no sé, escribir 45 veces la misma obra y repetirte a vos mismo estereotipadamente con un molde, claro. ¿No? Qué sé yo, nosotros podríamos pensarlo en pero en estas culebrones de polka, ¿no? Que son todos más o menos iguales, ¿no? Y funcionan y tienen este modelo comercial y les va fenómeno, estructura coral, parejita imposible y un par de personajes cómicos dando vuelta para llegar a la hora del programa, ¿no? Y producción en serie. Otra cosa muy diferente es Arlequino en el 1500, en el 1600, en el 1700, es el mismo Arlequino y es otro, claro, distinto. Claro. Ahí hay una recreación. Representa así. No hay un copy-paste, ¿no? Entonces, por eso digo, es interesante pensar a Arlequino como arquetipo. Bueno, así que nada. Lo que pasa es que también la industria del entretenimiento, ¿no? Ya le agregó... Claro. Pero o sea, los modos de producción. En plena industria del entretenimiento con la comedia del arte. Porque si hay claro, algo sí, ahí. que nace con muchísima fuerza en el 16 es el teatro comercial.
muchísima fuerza. Y la Comedia del Arte es la primera compañía profesional de ese futuro teatro comercial. Claro. Entonces, obviamente... Después que todos estos rascas que andaban por los pueblos inventando estos personajes por la calle y pasando la gorra, qué sé yo, hubo quienes tenían un poco más de estructura, familias, actores que empezaban... No existía la técnica. La técnica de la actuación aparece en el siglo de oro, decían. Los primeros escritos, los más importantes, no sé si me equivoco, aparecen en Lope de Vega y aparecen cuando escribe el arte de hacer la comedia y empiezan a aparecer la técnica escrita de cómo un actor... Mientras tanto, eran histriones que se lanzaban. Entonces había unas compañías que decían, bueno, vamos a conformarnos. Se conformaban, tenían un repertorio, ya viajaban, ya no eran los rascas que andaban por la calle, aunque seguían existiendo, pero se conformaban en compañías. Entonces teatro comercial. No, perdón. Esto que, discúlpame, te interrumpí porque se me fue. Esto que estabas diciendo de las familias, de que eran obreros o compañías que eran familiares. Yo no vi la obra, pero probablemente el fin de semana que viene la veamos. Y pensaba lo que decías antes de que es un presentador que se refiere a la historia del teatro y la trae, ¿no? Está hablando de su familia también, de alguna manera, su familia teatral. Mirá, no sé o sea que me parece súper... Está muy bueno lo que decís. No sé si el personaje está haciendo eso que vos decís, pero no te quepa ninguna duda que yo sí. Claro. Porque mi papá y mi mamá eran actores y cuando yo me refiero a estas cosas, yo estoy evocando a ellos, porque este espectáculo nació en pandemia. Yo estaba en mi casa en la desesperación de haber tenido que suspender un espectáculo que acababa de estrenar. Un espectáculo que ya no lo puedo reestrenar porque era un espectáculo que hablaba se refería muy a la actualidad, o sea que ahora habría que reconstruirlo. Y digo, ¿cómo salgo de este túnel negro? Tengo que tener algo a mano para salir del túnel negro. Entonces me senté en la computadora y empecé a buscar materiales, algunos que ya los había hecho y me fueron muy felices, otros que tuve ganas de hacerlo y que me estaba seguro que me iban a hacer feliz. Arturo Bonín. ¿Qué? Con Emilio Marcio. Arturo. El último encuentro. Arturo Bonín. Querido Arturo, pobrecito, pareció hace poco. Listo, ahora sí. Sí. Capo, ya yo me voy tranquila. una persona maravillosa. Perdón. No, es otra obra hacían, Duilio y Heredia. Hacían otra obra juntos. Entonces, empecé a juntar cosas que me hicieran feliz. ¿Qué hago? Busqué canciones que me hacían feliz, busqué recuerdos de mi papá, de ser chiquito y estar en los lugares nocturnos incluso. Me llevaba, yo me dormía en las escaleras de los escenarios, me dejaba ahí y yo lo veía a mi papá recitar. El niño quiso ser pez, puso los pies en el río, estaba tan frío el río. Me lo sé de antes de aprendérmelo el poema, o sea, está metido en mi memoria como a fuego. Entonces junté todo eso y una vez que lo junté dije, bueno, ¿y ahora cómo lo ordeno? Y le voy a meter uno que es presente. Entonces dije, entonces es un varieté que evoca a la comedia del arte. Entonces lo primero que cuento es, el presentador dice, los trovadores, los juglares, también fueron llamados así o asá, trabajaban en la calle y hacían los arquetipos y no sé cuánto, y teatro popular y no sé qué, y lo que van a ver ustedes es un homenaje a estos actores. Y empieza el espectáculo. Es eso. Lo inventé para ser feliz. Y compartir esa felicidad. Pero bueno, divino el espectáculo y esperamos a la banda, queremos también a la banda. Sí, yo también. Todo, A mí queremos me todo. encantaría. No sé si podría ahora dirigirlos. Habría que llamar a uno que lo dirija. Bueno, pero vos pensás que vos estás más grande y ellos también están más grandes. Sí, pero vienen con una carga porque cuando trabajaba el bicho, cuando el bicho integraba la banda, acababa de dejar el circo. Nadie sabía quién era el Bicho Gómez. Hoy el Bicho Gómez ganó la danza con Tinelli, el campeonato de la danza con Tinelli. Hoy el bicho dirige comedia, entonces... me acuerdo cuando lo vi a Broski con el Pelele. Claro, Oski lo reemplazó. Lo mismo que Robito, César Bordón, era un muchacho que no hacía teatro. Sí. Hoy es un tipo que está en las plataformas de Netflix actuando, no sé qué. Entonces hoy dirigirlo es enfrentarme a personas que ya tienen un montón de... Claro, entonces me imagino que debe ser un desgaste. Y en algún momento son tan turros estos perdónenme que les voy a decir una mala palabra, son tan hijos de puta, que en una de las reuniones que tuvimos en un momento deslizaron la idea, ¿por qué no llamamos a uno que dirija? ¡Ay, qué bueno! Y yo no dije nada, ¿no? Claro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, llamamos a uno que escriba.
La venganza. Terrible. La venganza de los hijos de puta. Entonces en un momento digo, discúlpeme, ¿y yo cuál sería el rol que jugaría? Si la banda de la risa desde que nació hasta que se quedó en pausa, yo he dirigido, porque hay una estética impuesta a partir de una manera de dirigir. Llamamos a otro, vamos a actuar la estética de otro. Nada, eso, así es la banda. Y es maravillosa. Tiene 2 años de la banda. ¿Cuándo se fundó y cuándo quedó en pausa? Mira, la banda nace en el 84, ¿no? Todavía los gobiernos de facto, antes, ¿no? ¿Cuándo fue las elecciones? 83. Entonces antes, en una experiencia que hacíamos callejera. Salíamos por la calle con Maximiliano Pasto, Lili Stingi y yo a actuar numeritos de circo. Estaba Viñones, creo que era el gobierno de Viñones. Y esas experiencias hicieron que tuviéramos ganas de llevar todo eso al teatro. Sí, nos llevaron preso varias veces, nos llevaron... En la misma época que los chicos de Catalinas. Claro, sí, es que en ese momento, cuando, ahí se repite esta idea del medioevo y el teatro, o sea, acaba la instancia de facto, o sea, acaba el medioevo y la represión, acaba la represión aquí militar, y el actor, claro, y el actor se libera. Entonces, ¿a dónde fuimos? A la calle. Lo mismo que hicieron los comediantes del arte, sin saberlo. Claro. Salimos a la calle y hacíamos numeritos de circo en la calle que los habíamos aprendido en el Circo del Bicho, que estaba acá en Pascua y Coso. Y fuimos con Tony y dijimos, perdón, nosotros somos actores y hacemos payasos. ¿No nos dejan repartir los volantes en la puerta? Sí. ¿Pero vos no haces telenovela? Sí. ¿Y qué hacías repartiendo volantes en la puerta? Es que quiero vestirme de payaso. Tomá, me dieron los volantes y nos repartimos los volantes en la puerta y nos pegamos cachetazos. ¿Sabes qué sos? ¿Qué? ¿Un idiota? ¡Pah! Y nos damos cachetazos. ¡Ah! Entonces, cuando terminamos de repartir volantes íbamos y decíamos, ¿tienen más volantes? No, vení. Entonces nos llevaron por el costado del circo y nos metieron por atrás y dijeron, entren con los payasos, y nos empujaron. No, muero. Y de golpe Tony y yo nos encontramos adentro con el olor al acerrín, el olor al plástico, nos encontramos adentro y decían, ahora cachate, ahora vení para acá, ahora anda para acá. Y yo agarré un cuadernito y empecé a anotar todo, anoté todo. Y yo le decía, ¿y cuándo ensayamos? ¿Qué ensayamos qué? Bueno, así empezó la banda de la risa. Y ese fue... después, en el 80, entonces sí, 80, ya Alfonsín, 84, hicimos Los Fautos con Rajemos que viene Mefisto en el Teatro Cervantes, no, en el Teatro Cervantes, ahí fue el estreno, con la producción del Celsit y que era el director de ese momento, no me lo voy a acordar ahora. Sema. Sema. No. Ah, el director del Cervantes. Del Cervantes. Sí, Gené era el del Celsit, sí señora, el presidente del Celsit, sí, claro. Había venido a Venezuela. Exactamente. Claro, y estaba dirigiendo al Club del Clown. Sí. Exactamente, claro. Estaba en ese plan. Así que ahí empezó la banda de la risa, en el 83, 82, con la experiencia callejera. Porque queríamos vestirnos de payaso. Y esa sociedad represiva no contenía ningún evento payasístico que fuera parte de nada. Todo era, y menos la calle. Pero íbamos vestidos de payaso en la calle y la policía, ¿dónde son? Somos actores, ¿qué te crees? Que vengan para acá. Nos llevamos a la comisaría y nos preguntaban, ¿no sos payaso? ¿Cómo estás payaso? Sí, estamos haciendo una experiencia callejera. ¿Qué experiencia? Es buenísimo que te digan no seas payaso si estás Siendo Sí, payaso. un día le dije a uno, mejor ser payaso que ser policía. Yo por lo menos, ¿En serio? claro, yo por lo menos soy payaso y tengo traje de payaso. Ustedes son payaso, está vestido como tal. Bueno, así fue, hasta que el teatro callejero se transformó en un evento y los actores salían a la calle, pasaban la gorra y todo, bueno, etcétera. Eso. Y esto hasta el 2000 y algo, ¿no? ¿Cuándo fue el PLL? Que no me acuerdo. No, después hicimos el Fausto en el Cervantes y vinieron unas chicas canadienses que eran directoras de un festival de teatro, vieron el evento del Fausto y claro, aparte era un clásico hecho desde los payasos, cosa que todavía no estaba. Ahora hay muchos grupos que hacen clásicos en chiste desde el clown. No había, no existía, o sea, no eran los primeros pasos que se daba sobre el género. Paralelamente estábamos los macocos, que no hacían el clown, aunque sí las técnicas, y sí el club del clown, pero éramos ideológicamente muy opuestos. El club del clown tenía una mirada muy del clown europeo y nosotros del Río de la Plata. Éramos más, ¡calle Carlito, va! ¡Ay, cachito, me pegaste! Éramos bien el payaso del circo rioplatense.
Y las canadienses nos esperaron a la salida del teatro y dijeron, ¿no quieren venir ustedes a un festival a Canadá? Nos mirábamos entre nosotros, sí, queremos ir. Bueno, entonces nos esperamos en el hotel tal, el día tal, para hablar sobre el tema. Bueno, y fuimos todos, y estábamos ahí y decían, bueno, ¿pueden ustedes pagar los pasajes? No podemos. No importa, nosotros pagamos los pasajes. Conclusión, nos fuimos 2 meses a Canadá. En Canadá nos vieron directores de un festival de Escocia, fuimos otros 2 meses a Escocia, y después fuimos a Venezuela, y estuvimos en la casa del Celtic de Venezuela. Bueno, nada, la banda hizo, explotó, y nos transformamos en un evento que nos superó hasta nuestras expectativas. Y a mí me transformó como artista. Hasta ahí, yo hacía telenovela. Actuaba, sí, me contrataban para hacer obra de teatro formal, del teatro que se podía hacer en la época de los gobiernos militares, que era un teatro contenido, de texto, Cuidado. muy cuidado, de la mesa, siempre discutiendo cuando me robaste la plata, cuando me paga lo que me debe. Era un teatro muy contenido, como pobres los literatos teatrales de esa época tenían que expresarse a través de códigos que no... Era Rosa de lejos. Eso ya la televisión, claro. Sí, después la telenovela, hice montones de telenovelas, viví de la telenovela, ganaba la plata en la telenovela para perderla con la banda de la risa. Claro, y después empezaron a contratarnos, porque la banda era un evento distinto. Y así fue hasta que crecimos y fuimos trabajando. Después hicimos después hicimos Los Faustos, el Martín Fierro, que fue también una de las cosas más lindas. Y hace poco fue de gira con el Cervantes, hicimos una versión con actores. El Martín Fierro era una visión desde el clown, del poema de José Hernández, una cosa épica, pero desde la sencillez y desde lo rústico, que a mí es una de las cosas que más quiero, de las que he tenido que fabricar. De una simplicidad y una profundidad a pesar de eso, ¿no? Y después hicimos la comedia Finita. Sueño de verano, me acuerdo, en la trastienda había sido. Variedad. Sueño de Noche de Verano. Sí. Después de la comedia Finita. La comedia Finita era la historia de la ópera Pagliacci, hecha como actores de variedades. Eso lo hicimos en la Fundación Banco Patricio, parece que hablamos de eso. Sí, no, hicieron Un hombre es un hombre. Después, mucho después. Claro. Después de la comedia Finita hicimos Sueño de Noche de Verano en la trastienda, que nos fue bárbaro con eso. En todos los espectáculos de la banda fuimos nominados a premios, ganamos premios como actores, como vestuario, como la luz, como todo. Era un evento distinto, completamente distinto. Después, por suerte, se propagó. Hoy hay muchos grupos independientes que abordan las técnicas del clown, las técnicas del bufón. Y después de la comedia Finita hicimos Sueño de Verano, y después hicimos un hombre... Turandot también. No, eso de los Macopos. Los Macopos. Después de eso hicimos Sueño de Verano, Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht, y ya por ahí hicimos una versión de Caperucita y el Lobo. Sí, eso no me lo acuerdo. Sí, una especie infantil. Bueno, y después ¿qué pasó? Los compañeros se profesionalizaron. Sí, primero éramos nadie. Y después empezamos a hacer. Un día vino Ginsburg a ver el coso y dijo, hola Gallardú. Me llamaban por teléfono. No hay problema si yo contrato un actor de tu compañero. Ay, qué lindo. No, al contrario, ¿cómo va a haber problema? Bueno, se lo llevó al Bicho Gómez, y el Bicho Gómez se transformó en el que hoy sabemos quién es. Un día me llama Tinelli también para preguntarme por el Bicho Gómez, y empezó a hacer las cámaras ocultas y cosas. Entonces llegó un momento en el que, bueno, vamos a abordar un nuevo proyecto. Nos reuníamos. El miércoles en casa. Bueno, dale, vamos a hacer los martes ensayamos. No, yo los martes no puedo. Los miércoles no, yo no puedo yo, pero yo sí. Pero no puedo ensayar sin él. No, pero entonces, y ahí, después de 2 o 3 reuniones que fueron imposibles de coordinar, dije, compañeros, no sé si se dieron cuenta, asumamos la verdad, pero me parece que se agotó la banda, se acabó acá. Un quilombo se armó, yo terminé con un hijo de puta que estaba haciendo un tontoso, estaba terminando con... No, yo quiero seguir, pero no podemos, no se dan cuenta. Yo no puedo dirigir a 3 y a otro día de la semana a 2, porque yo necesito que los 2 que no les toca trabajar vean lo que hacen estos 3, porque de eso se trata.
Entonces, El conocimiento corporal que decía. no teníamos disponibilidad. No teníamos disponibilidad para juntarnos, para planear, para avanzar, para... entonces el éxito nos había dividido. El éxito, vamos, el éxito y la vida. Claro. Muchos compañeros a lo largo de la banda se casaron, tuvieron hijos, la vida empezó a complicarse, les ya Gallego, necesito el sueldo. Claro. Me dicen Gallego, por eso, porque nací en No España. me imagino por qué. Nací en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, de casualidad. Claro, mi padre hacía una gira de teatro y nací en Madrid. Y me dicen Gallego. Entonces, todos nos casamos, tuvimos hijos, ya había que afrontar gastos, cosas, ya no era la banda de la risa como antes que salíamos, hacíamos la plaza y nos conformábamos con él. Entonces se complicó mucho y hubo que tomar una decisión y hacer una pausa. ¿Y hay archivo de todas todas Yo estas obras? tengo casi todos los espectáculos de la banda los tengo filmados, algunos mejor, otros peor, porque eran épocas en las que aparecía la videocasetera recién, o sea, nos fuimos de gira a Venezuela y me acuerdo mi tío Jorge, que era el vestuarista de la banda, había comprado un VHS, una filmadora, y me la llevé, me llevé la VHS a la gira y andaba con las cosas así, ahora mira, qué maravilla. Sí, hay muchos registros de muchas cosas, las obras escritas, Ya tenés el tema de doctorado. No, y están los escritos, digamos, los ensayos y los trabajos sobre las ideas, incluso apuntes sobre los ensayos, todo eso yo lo tengo guardado. Hasta incluso tengo los vestuarios de los espectáculos. Muchos de los espectáculos de la ronda son pedazos de otros espectáculos. El saco rojo de pantalón del Arlequino, Bueno, y después vos también armaste, ¿no? Porque lo de Mandinga en el Paraíso fue hermoso, fue por fuera de la banda. Exacto, sí. Nos juntamos un grupo de músicos y dijimos, vamos, queremos ser felices. Bueno, hagamos teatro. Qué más feliz que Fausto. No se puede ser más feliz después de Fausto. Cambiando de tema, me sorprendió un amigo que decía, bueno, estábamos hablando, vos qué vas a ver, qué sé yo. Y era mucho de ir al cine. Y le digo, ¿no vas a ver tal película? No. Y bueno, ¿y por qué? No, me dice, mirá, es el precio que tiene el cine, voy y pago el teatro, es otra cosa. Claro. Voy al teatro y ahora toda la semana a un teatro distinto. Digo, mirá, qué lindo eso, ¿no? Gracias al cine. Lo ganamos. Tenemos que agradecerle al cine. Digo, dice, pero estás loco, ¿cómo es que me voy a pagar eso? Dice, voy al teatro. Obviamente que sí. ¿No? Me pareció... Bueno, Pero bueno, te damos contacto para el doctorado, para que le pases el vestuario, la escenografía, la foto, los videos. Ya lo hacemos. Y bueno, nada, muchísimas gracias, alta generosidad. Bueno, qué suerte que tienen, yo todavía tengo mi duda.